todos. Hola Laura, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar comienzo a esta tertulia que es convivir y compartir, que nos vas a dar un poco las claves de cómo relacionarse con los demás y con uno mismo. Pero antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial toda la dedicación que ha hecho, y en especial a Quique París. También al Foro de Psicología del Ateneo Escurialense, al área de coordinación del Ateneo Escurialense, a la Asociación Dunas y al Gabinete Balmen por la difusión. Ahora tenemos con nosotros a Laura Rojas Marcos, nacida en Nueva York y que después tiene sangre sevillana, ya que se viene aquí a España. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, licenciada en Psicología por la Universidad de Nueva York, máster en Psicología por la Universidad Yeshiva de Albert Einstein, y durante años vivió en Estados Unidos, donde ejerce la psicología en diversas instituciones. En el 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, fue voluntaria de la Cruz Roja y colaboró en Proyecto Libertad, un programa que fue creado para poder atender y ofrecer asistencia psicológica a las víctimas por el gobierno federal estadounidense. En la actualidad es psicoterapeuta, investigadora y conferenciante, que además tiene diferentes artículos y libros publicados. La podemos ver en La aventura del saber, en la 2 en Televisión Española, y además de ello forma parte del top 100 de mujeres líderes e influyentes de España. Ahora cuando la escuchen hablar entenderán por qué. Es autora de otros libros como Hablar y aprender, El sentimiento de culpa, Somos cambio y La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Por lo tanto, gracias por estar con nosotros. Desde el Foro de Psicología del Ateneo Escurialense y yo, Sergio García, psicólogo que lleva este foro desde hace unos años, estamos encantados de que estés con nosotros. Y este libro me ha disparado muchísimas preguntas. Después de leérmelo, me ha parecido que era un manual de instrucciones para desarrollar habilidades sociales y que pone a disposición del lector también cómo convivir. Escrito de una manera sencilla, con un saber de una terapeuta que está a diario en una consulta atendiendo a pacientes. Y eso se nota mucho, ¿no? Porque no es teoría, es práctica, de qué cosas sirven y qué cosas no lo son. Aborda nuestra manera de ser y también la manera de ser de nuestro entorno, tocando temas que no han sido tratados de una manera divulgativa y a la vez rigurosa, y este libro lo hace. Además de poner el acento en las emociones, los miedos, la inteligencia emocional, cómo no ser tóxicos, el sincericidio, los virus emocionales o la tiranía de los debería. Todo eso lo podemos ver en Convivir y Compartir. Laura, ¿por qué este libro y por qué en este momento? Bueno, antes que nada quería dar las gracias, Sergio. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, por estas cosas del micrófono, por invitarme a estar aquí, desde luego al ayuntamiento. Bueno, el estar aquí cuando se puso Sergio en contacto conmigo y me dijo que viniera, que me invitaba a estar aquí en el Escorial, vamos, es que no lo dudé ni un segundo, ni un segundo. Me encanta venir aquí, no vengo desde antes de la pandemia, o sea que para mí esto en realidad es un regalo, ¿no? Y como le comentaba a Sergio, compañero también, terapeuta de hace muchos años, uno de mis sueños sería, de hecho, tener a lo mejor aquí algún sitio donde yo pueda también compartir, relajarme, descansar y bueno, ya le he dicho y me he autoinvitado a apuntarme a uno de sus caminatas de senderismo, ¿no? y poder disfrutar también de, bueno, pues de un lugar tan precioso con tanta historia y de un buen cocido, ¿no? Claro que sí, el Charolés. Sí, sí, un buen cocido y que no tengo que desayunar, ¿no? Que no desayunes, que Pues la verdad es que tener la oportunidad, ¿no?, de poder presentar el libro, sobre todo que durante la pandemia pues no ha sido un proceso fácil. Todos los que nos gusta escribir, compartir
información, los que nos gusta estudiar, pero estudiar y compartir esa información cuesta trabajo. Eso no sé qué es, ¿no? Pues bueno, el tener la oportunidad de poder trabajar, de estudiar y compartir todos esos aprendizajes es un lujo, ¿no? Es un lujo, pero confieso que es un proceso muy difícil, muy difícil. Yo soy lenta escribiendo, soy lenta encontrando las palabras que quiero traducir, a veces la ciencia, ¿verdad? Como yo querría que a mí me lo explicaran y cómo me ha ayudado a mí a lo largo de mi vida y sobre todo en mi carrera comprender las cosas de una manera cercana, que cada uno lo pueda llevar a su terreno, a su vida, pues creo que por lo menos para mí es un reto y un desafío. Entonces, a veces mi padre, con quien comparto, ¿no?, pues tantos intereses, tantas pasiones por todo lo que gira en torno a la condición humana, además de la música y otras cosas, siempre me dice: Laurita, la verdad es que nosotros somos lentos escribiendo, somos lentos llegando a nuestros objetivos, pero claro, ahí la clave quizás es tener un propósito, una ilusión y desde luego dedicarle horas y estar dispuesto también a pasar tiempo solo, ¿no? Porque escribir, estudiar es algo que se hace solo. Entonces, cuando surgió esta oportunidad y la editorial me propuso escribir un nuevo libro, pues pensé mucho en qué quería estudiar, compartir y qué quería trabajar, ¿no? Y qué podría ser útil. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, yo creo que ya está prácticamente todo escrito, pero quizás el estilo de cada uno pues pueda aportar ese granito de arena, ¿no? Y si ayuda a recordar, a refrescar la memoria o por lo menos dar unas herramientas para uno poder mejorar o conocerse, pues ese es mi propósito. Y fue la razón por la que decidí escribir este libro. Lo curioso es que era un libro que iba a salir en el 2020. Y claro, cuando sucedió todo el tema de la pandemia, hablé con la editorial y les dije que no era el momento. Pero más que nada porque, claro, habiendo estudiado psicología, sociología y otros momentos difíciles de la historia, pensé que si salía este libro en el 2020 ya salía antiguo, porque iban a pasar una serie de cosas que yo creo que aquí todos tenemos, ¿no?, vivencias, experiencias positivas, negativas, que había que incluir, ¿no? Y eso fue pues una decisión y por eso ha salido ahora, porque he querido incluir pues muchos aprendizajes y el haber trabajado con tantas personas que lo han pasado muy mal y otros que han descubierto pues otros aspectos de su vida y encontrado incluso caminos positivos en su vida, han mejorado en muchos aspectos, pues quería también incluirlo en este libro. Entonces, pues la verdad es que es como mi bebé, ¿no? Es mi bebé y evidentemente cuando lo reviso hay cosas que cambiaría, que mejoraría, ¿no? A veces pues me fustigo un poco y caigo en esas tiranías de los deberías, que es uno de mis temas favoritos, ¿no? Cuando caemos en esas tiranías de los deberías, de lo que debería ser y no es, y esa fustigación o autoexigencia que bueno, pues que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y por eso es un tema que no solamente hablo en este libro, sino en general también a la hora de compartir sobre temas de psicología. El subtítulo que tienes es Claves para relacionarte saludablemente con los demás y contigo. Nosotros, sin embargo, en el cartel que promocionamos para que viniesen, decíamos contigo y con los demás. ¿Es lo mismo el factor de los que sea diferente, sumatorio, primero contigo y luego con los demás, o primero con los demás y luego contigo? ¿Esto cómo va? ¿Cómo funciona? Bueno, yo pienso, por lo menos desde mi experiencia y cuando trabajé con la editorial,
en el título. De hecho, yo quería poner primero, ¿no?, conmigo, con uno mismo y después con los demás, porque lo cierto es que venimos a este mundo con nosotros mismos, sin elegirlo, ¿verdad? Somos nuestros primeros no elegidos. Lo que pasa que, bueno, pues estas cosas que uno tiene que a veces ceder con las editoriales, ¿no? Y los colores y las portadas y los títulos y demás, ¿no? Pero lo cierto es que venimos a este mundo nosotros, solos, por supuesto con nuestras madres, biológicas desde luego, ¿no? Y al final interaccionamos con el mundo a partir de ese momento de manera inconsciente, pero después vamos aprendiendo tantas cosas, y tanto de las experiencias positivas como negativas. Entonces, cuando estaba pensando en escribir este libro, porque a mí me gusta mucho el intentar, por lo menos intentar simplificar y poner las cosas fáciles. Si lo pensamos cada uno en nuestro campo, en nuestra vida, pues hay dos grupos de personas, están los elegidos y los no elegidos. Y si yo ahora os preguntara a vosotros quiénes son los elegidos de vuestra vida, pues tenemos que reflexionar a quién elijo. Y si tuviéramos que clasificarlo, serían básicamente nuestros amigos, ¿verdad? Elegimos a nuestros amigos y a la pareja. Pero claro, a la pareja la elegimos como compañero o compañera de vida, pero cuando las cosas no salen bien, y si a lo mejor compartimos una serie de cosas como hijos, pues esa pareja pasa a ser un no elegido. ¿Sí? Cuando hay hijos y hay que compartir una responsabilidad, unos cuidados, una crianza, pues tenemos que aprender a convivir con ese no elegido. Después hay otros no elegidos, como son la familia, ¿verdad? No elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, no elegimos a nuestra familia política, ¿verdad? No elegimos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a las personas con las que compartimos el transporte público cuando vamos en el autobús, en el tren. Compartimos espacio, compartimos energía, compartimos olores también. Y claro, el compartir es un proceso difícil, es un reto para todos. Ahora bien, nuestro primer no elegido, que es el más importante, somos nosotros mismos. Entonces, el aprender a convivir con nosotros va a marcar mucho la diferencia entre cómo convivimos con los demás. Por ejemplo, cuando crecemos en un entorno familiar, que generalmente para la gran mayoría la familia es el primer escenario de nuestra vida, donde aprendemos a compartir esos espacios, pero básicamente aprendemos sobre el amor, pero también sobre el desamor. Aprendemos a compartir, pero también a proteger nuestro terreno. No dejamos de ser seres terrenales, ¿no? ¿no? Posesivos, y marcamos territorio. Y bueno, pues también somos diferentes y tenemos que aprender a negociar, a compartir opiniones, intentando no faltar el respeto, pero para eso necesitamos a alguien que nos enseñe. Entonces, claro, el aprender a convivir con uno mismo, quizás, y tú tendrás mucho ahí que decir, cómo entendernos, cómo conocernos, cuáles son nuestras emociones, cómo se llama lo que siento, ya sea positivo o negativo, cómo se llama. Cuando trabajo con mis pacientes, el primer día y a lo largo de ese trabajo terapéutico siempre les digo que qué importante es llamar las cosas por su nombre, ya sea para positivo o negativo. Por ejemplo, cuando sentimos miedos, hay tantos tipos de miedo que si no sabemos diferenciar uno de otro, pues tampoco sabemos qué tenemos que hacer para poder afrontarlo, superarlo, cambiarlo, si es que se puede cambiar. Conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestros gustos, nuestras prioridades, nuestros valores, es muy importante, porque eso va a influir en cómo elegimos también a esas parejas, a los amigos, cómo decidimos relacionarnos con nuestros no elegidos, como la familia,
cómo decidimos y elegimos relacionarnos nosotros con la vida, con las personas que nos rodean. Y bueno, podría pasar, perdóname, pero es que es un tema que me... Es un tema que te apasiona y además es un capítulo de tu libro. Yo no sé si alguna vez nos damos cuenta de que nosotros también somos los no elegidos para algunos. Es decir, somos el cuñado de alguien. Exacto. ¿No? Y que uno si puede tomar esa perspectiva es diferente, ¿no? Porque se relaciona de otra manera. Sí, nos ayuda también a identificar dónde estoy yo en la vida de los demás. Muchas veces nuestros referentes somos nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, si esta persona me gusta, si no me gusta, si me causa buena impresión o no, cuál es esa primera impresión. Yo quizás os cause una primera impresión determinada y después se incline a lo positivo, esperando que sea lo positivo, o a lo negativo, pues no me gusta Laura, su manera o de hablar o su acento, ¿no? Mi acento sevillano, ¿no? o mi manera de expresarme o mi opinión, ¿no? Maneras de ser, o sea, todos tenemos al fin y al cabo una opinión, pero claro, aprender a identificar que también somos los no elegidos de otras personas, sean cuñados o sean amigos políticos. ¿Y quiénes son los amigos políticos? Pues los amigos de los amigos de nuestras parejas. Nosotros también somos amigos políticos, no solo existe la familia política. Y claro, tener en cuenta que a veces hay personas que se ven forzadas a incluirnos en su vida, pues tengamos eso en cuenta y que también podamos decidir cómo nos queremos comportar, qué queremos compartir. Queremos decir todo lo que pensamos, ese concepto que decía él del sincericidio, que tengo que decir que es un neologismo, un término que no existe en la RAE, no está en el diccionario, pero me encanta, lo escuché en una ocasión y me encantó, porque claro, hay personas, estoy segura que aquí todos podemos identificar algún sincericida de nuestra vida, que en nombre de la verdad y de la sinceridad tengo que decirte lo que pienso, lo que siento, te guste o no te guste, me hayas preguntado o no, te haga daño o no te haga daño. ¿Podéis identificar alguno de vuestra vida o a lo largo de vuestra vida? Seguro que sí. Bueno, ¿verdad? Y probablemente todos, yo también, tengo alguno que otro en mi vida. Y el aprender a gestionar a estas personas, que hay algunas personas que lo llaman personas tóxicas, esta persona es que me invade, me llena de energía negativa, me pone de mal humor, me irrita o cuando llego a casa vuelvo destrozado, ¿no? O con la autoestima por los suelos. Los sincericidas son personas que consciente o inconscientemente hacen mucho daño. Y claro, si uno no es consciente, no presta atención, no trabaja su propia inteligencia emocional, que es algo que se puede entrenar, se puede trabajar, no es que acabamos siendo Albert Einstein, pero oye, se puede mejorar, todo lo que es mejorable, bienvenido sea, pues va a ayudar muchísimo en esas relaciones. Entonces yo a vosotros os pregunto, para que os respondáis internamente, ¿cómo gestionáis a vuestros sincericidas? Ahora, ¿qué pasa cuando lo sois vosotros? ¿Os dais cuenta? ¿Alguien os lo dice? Pero sobre todo, ¿os dais cuenta? ¿Sois capaces de detectar cuando en un momento dado habéis perdido quizás la delicadeza? ¿Sois capaces de reconocerlo? ¿Os sentís cómodos pidiendo disculpas y reconociéndolo? ¿O sentís un cierto sentimiento de derecho? De, mira, que esto es lo que hay. O quizás a veces lo que necesitamos trabajar es aprender a dar malas noticias, ¿no? O aprender a poner el foco en aquello que es negativo de nuestra vida o en la vida de otros. Y si desde luego queda claro que hay una buena intención, no una aparente buena intención, una buena intención de verdad. Esa verdad que te dice un amigo, esa verdad que en un momento dado te dice tu pareja, tu hermano, tu madre. Yo a mucha gente joven con la que trabajo les digo, oye, que al fin y al cabo una gran mayoría de padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no?
quieren lo mejor. O sea, vamos a también ponernos en el lugar de tu madre, tu padre, tus hermanos, de tus amigos, que a lo mejor es que no van a por ti, ¿no? Entonces, claro, ahí es clave, que es una de las claves fundamentales para una buena convivencia, que es la comunicación. No es qué digo solamente, es cómo lo digo, las formas, cuáles son las palabras que elijo para poder transmitir un mensaje, incluso una mala noticia. Cuando trabajo con pacientes, una de mis especialidades es oncología. Yo trabajo mucho con pacientes, con personas con cáncer. Algunos están pasando por el tratamiento y tienen un buen pronóstico, pero muchos otros no. Y tienen un final. Tienen un final y entonces en ese viaje pues tendremos que trabajar y hablar de temas que ellos quieren, que necesitan hablar, como es el tema de la muerte. Es un tema difícil, por supuesto para mí es un tema difícil, pero parte de mi propósito es hablar, aunque sea un tema difícil y doloroso y que despierta el miedo, hablarlo desde un lugar donde uno se sienta libre, libre de poder hablar de esos miedos, libre de qué significa el dolor, si es que lo hay, qué significa dejar de estar aquí, qué significa la religión para algunas personas, qué significa no serlo para otras, ¿no? Desde un lugar de delicadeza, pero llamando las cosas por su nombre. Entonces, pues, en mi experiencia como terapeuta y algo en lo que yo trabajo mucho a nivel personal, y es lo que también intento compartir en este libro, no solamente es el qué tenemos que hacer, eso Sergio lo sabe como psicólogo, ¿no? No solo trabajamos qué hay que hacer sin decirle a la persona lo que tiene que hacer, yo nunca le digo a la persona lo que tiene que hacer, pero sí puedo hacer sugerencias. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no lo exploramos juntos, ¿no? Pero la clave está en qué tengo que hacer, saber identificarlo, pero después está el cómo se hace, cómo se habla bien, cómo se escucha bien, cómo se hacen buenas sugerencias, cómo se mantiene el silencio, un buen silencio, ¿no? Cómo decir lo que uno piensa teniendo en cuenta los sentimientos del otro y también aceptando que a veces las palabras duelen, ¿verdad? El cómo se hace, pero luego está el cuándo. Siempre que trabajéis en un proyecto, y esto lo trato mucho, siempre que se trabaja en un proyecto personal, profesional, yo siempre tengo en cuenta, y esto lo aprendí en la carrera en Estados Unidos, y la verdad es que tuve la suerte de tener unos profesores, yo admiro tanto a todas esas personas que se dedican a la docencia, intento proteger mucho además a los profesores y docencia en todo tipo, ¿no? Y es el qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, dónde, quién y el por qué y el para qué. Si uno es capaz de responder a estas preguntas, tiene mucho solucionado. Y si no tiene las respuestas, tiene por lo menos una metodología, unas pautas que uno puede seguir para encontrar la respuesta. Y por supuesto siempre está el pedir ayuda. Decías en un proverbio japonés que inaugura uno de tus capítulos. ¿El primero? El primero. El ser humano tiene tres caras. La primera es la que muestras al mundo. La segunda es la que muestras a tus amigos cercanos y a tu familia. Y la tercera, la que nunca le muestras a nadie. Es el reflejo fiel de quién eres. La que te da paz o no te deja dormir. ¿Es bueno tener diferentes caras o diferentes máscaras para que convivamos mejor? ¿No estamos siendo falsos por ello? Por supuesto que necesitamos caras. También, vamos a ver, una cosa es la hipocresía y la falsedad, que yo creo que eso entra más dentro de una actitud, ¿no? Es bueno ser sincero, pero creo que hay una línea fina que hay que respetar para evitar ser sincericida, ¿no? O sea, si alguien te pregunta tu verdad, es bueno decir tu verdad, teniendo en cuenta también lo que uno está diciendo, sin mentir. Entonces, el tener diferentes caras
No hay que olvidar que como seres humanos somos multidimensionales, como un abanico. Qué pena, claro, estamos en invierno y no llevo mi abanico, yo siempre llevo un abanico, ¿no? Y tenemos muchas caras, nos portamos o quizás también comunicamos de una manera diferente cuando estamos con amigos, con familia, trabajando, si estamos en una fiesta, si estamos en un funeral, si estamos hablando de temas serios o si estamos de cachondeo. A mí me encanta divertirme, me encanta el sentido del humor, me encanta la risa, me encanta con mis amigos y mis personas de confianza hacer el tonto, cantar, bailar, pero eso probablemente no procede si no me pusiera a hacer eso aquí, ¿verdad? Es como, no es el momento. Entonces el identificar el momento, ¿no? Ese refrán, creo que algo decía, donde fuera lo que vieres, y el saber cómo estar, ¿no? Cuál es tu lugar y qué es lo que corresponde, pues es importante, es muy importante. Y después, profundizando en esas palabras, hay una parte de uno mismo que es muy importante respetar y que no se habla tanto. Y es un término que a mí me apasiona y lo trabajo mucho con mis pacientes y lo aprendí también yo siendo paciente, siendo estudiante de psicología, que es la intimidad, el respeto a la intimidad. No solo el respeto a la intimidad de otras personas, las personas de tu entorno, el respeto a la intimidad de tus hijos, de llamar a la puerta antes de pasar, ¿no? Por ejemplo, sino es la intimidad tuya, o sea, el respetar tu propia intimidad. Y en un mundo donde ahora mismo las redes sociales, ¿verdad?, están ahí, creo que algo que me encuentro con mucha frecuencia es que las personas, sobre todo influencers y gente joven, o los que trabajamos, yo también, con las redes sociales, es importante aprender no solo a respetar tu propia intimidad y la de otros, sino preguntarte cómo, de verdad, qué quieres compartir. Es bueno compartir y compartirnos con otras personas, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, pero luego está el arte de saber qué compartir y qué no, qué procede y qué no. Y evidentemente hay un abanico de límites, pero claro, ahí estamos hablando precisamente de eso, de límites, de fronteras, de respetos, de no invadir, como está haciendo uno, ¿no? El impronunciable, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De Putin, ¿no? Entonces, ese respeto es fundamental, pero alguien nos tiene que enseñar a aprender a respetarnos y que no querer compartir algo de nosotros es válido y no es ser egoísta. El egoísmo es otra cosa, el egoísta lo quiere todo para sí, el mundo gira en torno a ellos, no quieren compartir, quieren lo de los demás para ellos y para ellos también, no respetan al otro. Pero en el autocuidado, el cuidarse a uno mismo, el respetarse a uno mismo, el amor propio, es sano y necesario. Y ahí entra también el respeto a la intimidad y de lo que uno quiere compartir y no. Y es muy importante que tengáis en cuenta eso y sobre todo los que sois padres, tengáis hijos adolescentes, nietos, sobrinos, ¿no? Es importante que también eso se eduque en el autocuidado, se eduque en el cuidar al otro, que es otra de las claves importantes en una buena convivencia, asumir la responsabilidad, o sea, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y los derechos siempre van unidos a los deberes. Cuando me viene la gente con muchos derechos, yo tengo derecho a, bueno, ¿te has ganado eso? Porque eso te lo ganas con los deberes, con el compromiso, con el cumplir, ¿no? Y tener claro dónde están esos límites, ¿no? Y claro, en la comunicación con uno mismo, ¿verdad? En esa parte que no compartimos con nadie, que en nuestra propia intimidad es importante también tener cuidado con ese diálogo interno, cómo yo me hablo, qué me digo, qué me pido, cuáles son mis expectativas y qué espero de los demás y qué creo que esperan los demás de mí.
pregunta anterior, que no olvidemos que también somos los no elegidos de otras personas. Muy bien, qué interesante. En consulta también se ha puesto, es un motivo permanente, personas que sufren, y lo he visto aquí muy claro, como lo describías, el síndrome del impostor. Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es frecuente? ¿Es más en mujeres que en hombres? ¿Por qué aparece? Bueno, el síndrome del impostor está muy relacionado también con esas caras que compartimos y mostramos al mundo y la cara que creemos que tenemos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo creemos y queremos que nos perciban los demás. Hay muchas personas, yo trabajo mucho con el síndrome del impostor, tanto de otras personas como incluso el propio. Y tiene que ver con el sentimiento de inseguridad. Todos somos inseguros. Aquel que diga que no se siente inseguro nunca y que se siente seguro siempre, ya eso a mí me huele raro. Cuidado. ¿No? ¿Verdad? Eso ¿verdad? Los extremismos son 4 palabras, todo, nunca, nada y siempre, lo repito, todo, nunca, nada y siempre. Hay que tener cuidado con esos términos. Todo, siempre eres igual, no sirvo para nada. Ya de por sí eso no es válido. Entonces, respecto al síndrome del impostor, a veces sentimos que cuando recibimos un halago, una felicitación, ¿no? Unas palabras bonitas de alguien o incluso, oye, que tú sabes mucho de esto, lo puedes compartir, y surge ese sentimiento, un poquito de inseguridad, uy, ¿estaré a la altura? ¿Lo haré bien, de verdad? Creo que me ven o me perciben de una manera que yo no me percibo a mí mismo, que uno se centra más en lo que le falta, o en sus faltas, o en sus defectos, que en esas virtudes, pues a veces uno cae en el síndrome del impostor. Ahora bien, yo recuerdo, que a mí me pasa también de vez en cuando, y comparto con vosotros porque me siento cómoda, suficientemente cómoda y bien, y por ejemplo, cuando yo me vine de Nueva York a España en el 2002, después de los atentados, estaba en un momento muy difícil en mi vida, de dolor, de trauma, de inseguridad, de miedo. Y claro, mi vida cambió por completo porque yo elegí venirme, aunque tenía mi vida muy bien montada y mi trayectoria y todo en Nueva York, pero echaba de menos a mi familia, ¿no? Tengo familia en Nueva York, pero tengo mucha más familia aquí, ¿no? Y el estilo de vida, y siempre quería volver, que en realidad es para mí ir, ¿no? Y cuando me vine, me encontraba pues trabajando y me sentía muy insegura a la hora de comunicar, de mis primeros trabajos, porque claro, me había formado, había vivido, había hecho la carrera todo en inglés y demás, y aunque hablaba perfectamente español, mi familia de Sevilla y tal, pero fueron muchos años sin utilizar realmente el idioma desde el ámbito académico. Entonces, cuando me vine me costaba trabajo y me sentía insegura, y aunque estuviera en ese momento, para esa edad y en esa etapa de mi vida, bastante bien preparada, ahora estoy mejor porque he seguido estudiando y siempre siento que me falta, ¿no? Me falta esto, tengo que trabajar en esto, pues me sentía muy insegura a la hora de hablar en público y tenía fobia literal a hablar en público, lo pasaba fatal. Entonces, cuando me invitaban a lo mejor a dar alguna charla o incluso a hacer presentaciones, como está haciendo Sergio, me sentía muy insegura y me daba taquicardia y me ponía a sudar, pero no lo compartía con nadie, y sentía que no iba a poder nunca superar eso, y bueno, pues busqué ayuda, lo fui trabajando y encontré mi estilo y practicando y metiendo la pata muchas veces, y es algo que ahora hago hoy día y disfruto, pero confieso que siempre los primeros 5 minutos estoy un poquito más tensa. Yo creo que muchos de vosotros quizá os identificáis con esa sensación. Y claro, es que cuando uno siente que a lo mejor no lo va a hacer bien o demás, pues cae en ese sentimiento de inseguridad y
quizás están viendo una parte de mí que yo no me veo a mí mismo porque veo que me falta, ¿no? O que tengo que mejorar. Y claro, ahí el problema está cuando uno se compara con otras personas, ¿no? Evidentemente todos tenemos nuestros referentes. Yo tengo muchos referentes a los que admiro y que aprendo y fijaros que todavía tengo mi cuaderno y lo sigo utilizando. Cuando me vine a España, a Madrid, tengo un cuaderno de vocabulario. Y cuando aprendo palabras nuevas, a mí el lenguaje me gusta mucho. Pero sigo sintiéndome como la eterna estudiante que me gusta aprender y entonces voy apuntando esos términos y esas palabras que intento utilizar para incorporarlo en mi vocabulario a la hora de también explicar o explicarme, ¿no? Y claro, eso siempre es como un proceso que no tiene fin, es un camino que no tiene meta, ¿no? Sino son pequeñas metas y pequeñas superaciones, y, ¿no? Escaladas, también a los que nos gusta caminar y hacer senderismo y que notas que te cuesta. Entonces, trabajando con personas, que muchas personas en un sentimiento natural y humano, sentir esa inseguridad, donde uno duda de uno mismo, una de las frases que me dijo mi padre y que me ha ayudado mucho es como que tiene un lado bueno, aunque sea desagradable, es como el sentimiento de culpa. Y dice, eso, ¿pero cómo puede tener algo bueno? Pues es una emoción necesaria y tiene un algo bueno, y el aspecto positivo quizás es que también te ayuda a, uno, a querer seguir trabajando y mejorando, y dos, a no convertirte en un narcisista, ¿no? Y sentirte que eres superior. O sea, trabaja esa parte de ti que te mantiene humilde, ¿no? Y bueno, pues, que vamos, que no lo sabes todo, ¿no? Lo saben todo, pues son sincericidas al final, ¿no? No queremos eso. Muy bien. Hablando de Luis Rojas Marcos, vuelves a El querido padre. en otro momento y a ver, estaba en la página 73, la busco y te lo leo. La característica que de verdad nos distingue del resto de los compañeros del reino animal es nuestra extraordinaria capacidad para comunicarnos entre nosotros, relacionarnos y convivir en la intimidad. De su libro Convivir. En relación a esto y a la comunicación, sería también importante saber cuáles son las mayores dificultades en la comunicación y cuáles son también las claves, por lo tanto, para hacerlo mejor. Y después hay un hito donde hablas de las 10 Cs, ¿no? Dices, esto es fundamental. Hay 10 Cs que si uno las conoce, la comunicación va a salir una de ellas. Mucho mejor. ¿Qué es esto? Bueno, de las 10 Cs, comunicación, así como contaba antes, es convivir, es la confianza, son varias, ¿no? Pero la comunicación es uno de los pilares más importantes en nuestra convivencia, porque cómo nos comunicamos con otras personas pues va a influir muchísimo en cómo construimos esas relaciones y esos vínculos de apego. Son vínculos de apego seguros, ¿no? Donde sientes confianza, otra de las claves, o son vínculos inseguros donde surge la desconfianza y entonces ponemos esas barreras para protegernos. ¿Cómo nos comunicamos? No solamente transmite quiénes somos, sino cómo somos, qué pensamos, qué sentimos y qué se puede esperar de nosotros. Entonces, claro, a la hora de comunicar está la comunicación no verbal, como son los gestos, la cara, la mirada, ¿no? Con miradas de aprobación y luego las miradas de desaprobación o, por ejemplo, de rechazo, como es el asco. Dentro del universo de las emociones universales, el asco es como la ira, el miedo, la alegría, son emociones universales, las que tenemos todos, ¿no? Entonces, el cómo comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra cara, con nuestros gestos, con nuestros silencios. A veces mucha gente, parejas, padres, comunican y castigan con el silencio. Se llama la ley del hielo. En inglés es el silent treatment, el tratamiento del silencio, que es
terrible, es una manipulación psicológica, es maltrato psicológico. Y no cuando te muerdes la lengua para no caer en el sincericidio, sino cuando castigas al otro desde el desprecio y el rechazo, que no existes para mí. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se queda grabado en la memoria emocional. Y al final produce un efecto acumulativo que solo lleva al distanciamiento, a la desconfianza y al no querer comunicar y no poder dialogar. Entonces, en la comunicación tenemos el lenguaje no verbal y después está el verbal. ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo transmitimos nuestro mensaje positivo o negativo? ¿Reforzamos positivamente a las personas, a nuestro equipo, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres? El reforzamiento positivo es necesario. Trabajo con muchas personas que me dicen que han crecido en un entorno donde el reforzamiento positivo no existía. Solo era lo que tienes que hacer y esto es lo que toca o lo que has hecho mal. Entonces, por ejemplo, si hay algunos de vosotros que tenéis hijos, sobrinos, estudiantes, ¿no?, que les cuesta trabajo, que tienen dificultad para estudiar, o si queréis que hagan algo bien, hay que reforzar positivamente. Que no estoy diciendo que no exista el castigo, pero castigo proporcionado, no usar la maquinita, el móvil o tal, ¿no? O sea, es importante también que existan determinados límites, pero en este reforzamiento, ¿cómo reforzamos? Es importante que vamos a decir, ¿no? Que vamos a decir, ¿eres mejor que los demás? Probablemente no es el mejor reforzamiento positivo, porque ya ahí entras y alimentas el competir con los demás, donde buscas ser superior, narcisismo. Sale el Putin, ¿no? No queremos eso. Queremos que sacas lo mejor de ti, qué bien lo has hecho, ves como si puedes. Ahí tienes un premio. Y yo creo en los premios, pero también creo en los premios que nos demos nosotros, a nosotros mismos premios. Y he hecho esto que me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Ese premio. El comunicar tiene mucho que ver con el diálogo y sobre todo con el diálogo interno. Muchas formas en las que a veces nos comunicamos con los demás refleja el cómo nos comunicamos o cómo hemos aprendido a comunicarnos con nosotros mismos. Como terapeutas, ¿verdad? Y trabajamos mucho e intentamos ayudar a las personas a que aprendan a comunicarse bien, de una manera saludable, siendo fieles y sinceros y responsables y educados y cuidadosos con ellos mismos. Hay personas que son maravillosos comunicándose con los demás, dando reforzamiento positivo, son buenos cuidadores, buenos líderes, que no jefes, prefiero buenos líderes, ¿no? Pero después con ellos mismos son unos verdaderos maltratadores. Hay personas que su peor enemigo son ellos mismos. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí a veces, ¿verdad?, nos damos una paliza. Yo a veces caigo en eso. Y necesito a lo mejor que alguien me ayude, o he ido aprendiendo poco a poco a no fustigarme, ¿no? Y a dejarse aprender. A dejarse aprender. A propósito de esto y de los enemigos que llevamos dentro, me sorprendía porque distinguías entre 3 tipos de enemigos internos. El interior, el secreto y el supersecreto. ¿Qué es esto? ¿Cómo va esa distinción? Bueno, sí, eso la verdad es que es muy interesante, porque la manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos, a veces no nos damos cuenta en realidad del lenguaje que estamos teniendo, ¿no? Y tenemos el enemigo exterior, que es cómo se comunican con nosotros, cómo nos comunicamos con otros, por ejemplo, a la hora de hacer chantaje emocional. Todos somos víctimas de chantaje emocional, pero todos también podemos ser los agresores que hacemos chantaje emocional al otro. Por ejemplo, padres, madres, parejas que dicen, si de verdad me quisieras no me dejarías aquí solo. Eso es chantaje emocional como la copa de un pino. O sea, una cosa es pedirle a alguien, necesito y me ayudaría mucho que te quedaras aquí, donde existe la opción de un no, existe esa opción, y otra cosa es intentar atrapar
encadenar a otro a nivel emocional. Hay que tener cuidado con los chantajes emocionales. Pero a veces en ese diálogo interno, ¿no? El interno, a veces nos castigamos a nivel interno, pero otras veces es muy, muy profundo. El daño es muy profundo. E interiorizamos, a veces interiorizamos determinados mensajes que hemos recibido de pequeños, que no quiere decir que lo haya sufrido todo el mundo, pero a veces esos mensajes son devastadores y ahí es donde nos convertimos en nuestro peor enemigo. Yo no valgo, no sirvo para nada. Una de las cosas que probablemente tú también ahí tendrás mucho que decir durante este periodo, estos 2 años de pandemia que han sido devastadores, terroríficos para muchos, donde la pérdida ha sido un protagonista. Una de las cosas que hemos observado mucho los terapeutas es la manera en la que las personas se comunican consigo mismas y con los demás, a partir del sentimiento del miedo. Todos hemos sentido miedo, algún tipo de miedo. Todos hemos sentido más miedo, menos miedo. Algunas personas han caído en trastornos de ansiedad, donde se han encerrado, ¿verdad? Y tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a abrazar, a comunicarse con otras personas, ¿no? Caen en lo que se denominan las trampas mentales, donde el pensamiento es obsesivo, obsesivo, ¿no? Y recurrente: voy a morir, voy a acabar en el hospital, no sé qué, me van a entubar y tal. Y entonces, claro, se empiezan a aislar y a aislar y a aislar. Esas personas necesitan ayuda, pero la ayuda que necesitan es trabajar su miedo poquito a poco, poquito a poco. Hay personas que también han sufrido el miedo de la incertidumbre, bueno, hay todos, ¿no? Pero ese miedo catastrófico, que la trampa mental de pensamientos catastrofistas es que vamos a acabar todos muertos, esto es un desastre, me voy a arruinar, todo el mundo se va a morir. O sea, esos pensamientos son muy, muy dañinos, muy dañinos. Y al final, ¿qué pasa con ese tipo de miedo? Pues que nos paralizamos. Y claro, ese miedo, que es muy contagioso, hay que también aprender a educarlo, y que no todo lo que sentimos nos lo tenemos que creer, y que tenemos herramientas también para ayudar a que ese caballo del miedo, que es un pura sangre, no se desboque. Porque a veces los miedos se nos desbocan, y durante la pandemia hemos visto muchas personas con muchísimos miedos. Tanto es así que algunos se han desesperado, que han llegado al punto de sufrir una depresión tan profunda que se han hecho daños a sí mismos y han elegido un camino devastador, autolítico, de quitarse la vida. Entonces es importante, muy importante, que cuando el miedo, el monstruo del miedo nos atrapa, que pidamos ayuda y que no nos aislemos, que pidamos ayuda. Yo creo que una cosa de las cosas más terribles es cuando el orgullo entra, nos atrapa y no pedimos miedo por vergüenza. Otra de las emociones universales, ¿no? La vergüenza. La vergüenza hay que educarla, hay que tener cuidado con la vergüenza, pero también con el orgullo. El orgullo. El sentimiento de culpa, la vergüenza y el orgullo son las 3 emociones que en el campo de la psicología se denominan como las emociones autoconscientes, donde tú eres muy consciente de ti mismo. Cuando, por ejemplo, uno siente culpa, que es bueno, como decía antes, tener la capacidad de poder sentir el sentimiento de culpa, es fundamental, porque nos ayuda a controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, sobre todo aquellas asociadas a la agresividad. Si yo ahora me levanto y le pego a Sergio porque me sale y no me siento culpable, mala cosa, ¿verdad? Un psicópata. Un psicópata. Si yo no siento arrepentimiento
y disfruto haciendo daño a otras personas, soy un psicópata. Pero a veces hacemos daño sin querer con la palabra, estamos despistados, estamos preocupados, estamos absorbidos en un miedo, estamos intentando sobrevivir, tenemos miedo y podemos llegar a ser hirientes. Si nos damos cuenta, ya sea porque nos lo dicen, oye, esto que has dicho estaba fuera de lugar y has hecho daño a esta persona, o nos damos cuenta, la culpa nos ayuda a poder abrir la puerta, a idear y dejar entrar el perdón, pedir perdón, querer enmendar, oye, perdóname, no era mi intención. Entonces, la culpa tiene un papel importante, es como un termómetro que nos ayuda a medir también nuestra conducta y el acercarnos a otros a ser más cuidadosos. Ahora bien, en los estudios de investigación respecto a la culpa, se ha encontrado que el 3% de la población no es capaz de sentir culpa de ningún tipo, y sentirse arrepentidos ni el remordimiento, aquello que nos ayuda a poder disculparnos. Y eso lo estamos sufriendo ahora mismo todos hoy con la situación de Ucrania, que a mí me preocupa profundamente. Estoy muy metida, lo que puedo desde aquí, ¿no? Pero intentando ayudar en lo que pueda. Y eso yo creo que es importante vincularlo también con la culpa, y es como preguntarse qué puedo hacer yo para poder ayudar a alguien que lo está pasando mal, ya sea en Ucrania o a mi vecino o a algún familiar que necesita ayuda. Cuando ayudamos a otro de nuestra manera, con nuestro estilo, con nuestras posibilidades, no tiene que ser algo grande, ¿no? Con un acompañamiento, con una escucha, hacerle un bizcocho a alguien. Yo creo que no he hecho más bizcochos en mi vida, como he hecho en la pandemia. También tengo que decir que era una estrategia de afrontamiento. Trabajamos mucho, ¿no?, en psicología, que me ayudaba a relajarme, como entrar, ¿verdad?, hacer una dinámica, un ejercicio, una tarea que es como mecánico y te ayuda a ordenar armarios, ¿no? Es como entras ahí en un... Entonces, el aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar el miedo, aprender a gestionar la culpa, esas emociones autoconscientes, como es el orgullo, es muy importante, necesario, y te ayuda a poder mantener y cuidar tu propio sentimiento de bienestar, de estabilidad y de serenidad. En los estudios sobre la felicidad, que en psicología no utilizamos tanto el término de felicidad como el bienestar, ¿cómo valoramos nuestro bienestar? ¿Cómo me siento yo de bien? ¿Qué me ayuda a sentirme bien? Pues hay muchas cosas que nos ayudan a sentirnos bien, y sobre todo en la convivencia, que es otra de las Cs, que es los cuidados, el cuidar a otro, el ser cuidadoso, ¿no? Desde una amabilidad respetuosa, pero también sin perder de vista otra de las Cs, que es la coherencia, el ser coherente. Las personas que son incoherentes, y todos lo somos en algún momento, ¿no?, que decimos lo contrario de lo que hacemos. Y claro, los pilares de la coherencia, que es un tema muy interesante, es preguntarnos. Yo os pregunto para que vosotros preguntéis, ¿yo soy coherente en general entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo? A veces hay incoherencias, ¿verdad? Eso tú también lo encontrarás, ¿no? Claro, la convivencia, ¿no?, pone un poco justo eso, aquel ideal que yo tengo y después cómo me comporto. Y a partir de ahí puedo saber lo que pienso, ¿no? Porque no es que pienso y me comporto, sino que según me he comportado, así pensaba la cuestión. Entonces estamos en continuo conocimiento permanentemente. Es interesante, ¿no?, el poder darnos cuenta de que en ocasiones somos incoherentes, y eso nos devuelve una imagen de nosotros mismos. Claro, y por ejemplo, en los afectos, ¿cuántas personas en un momento dado os han dicho te quiero, pero el comportamiento es todo lo contrario? O soy tu amigo y después no respeto tu intimidad y cuento lo que tú me has contado desde la intimidad, ¿no? ¿Verdad? La confidencialidad, y nosotros trabajamos muchísimo con la confidencialidad.
una de las cosas que trabajo y les suelo decir a mis pacientes el primer día que vienen es: uno, aquí no vas a hablar de nada que tú no quieras hasta que no sientas la confianza en mí, que me acabas de conocer, y te sientas tranquilo. Y si por lo que sea yo no soy la persona para ti, no pasa nada, que yo te voy a buscar a la persona, porque estoy rodeada de profesionales maravillosos, entre ellos Sergio. Yo te mando a esta persona que tiene lo que tú necesitas, y si no soy yo no pasa nada, lo importante eres tú, ¿no? El ser coherente. No puede ser que uno hable de los cuidados y después sea un maltratador, ¿no? Entonces, evidentemente todos somos incoherentes, a veces nos equivocamos, somos seres imperfectos, ¿no? Cometemos errores, fracasamos, ¿no? En nuestras intenciones, a veces incluso en lo que decimos sale lo contrario de lo que queremos decir, o lo que estamos sintiendo es realmente lo que sale, pero es contrario a lo que pensamos. Yo creo que es importante aprender y trabajar la coherencia. Y ahí está la clave del conocerte, ¿no? ¿Qué es importante para ti? A veces cuando trabajo con personas, incluso conmigo misma, es como: quiero esto, pero no es coherente con mi manera de ser, ¿no? Me gustaría comunicar esto de esta manera, pero no es coherente con mi estilo, ¿no? Lo puedo hacer, pero no conecto. Entonces, ¿cuáles son los valores con los que tú sientes que estás en equilibrio? Aquello con lo que somos coherentes, sentimos el equilibrio, y de ahí eso nos lleva a una felicidad asociada a la serenidad, aunque sea algo que nos preocupe. Pero esa serenidad, que por supuesto no es crónica ni estable en el tiempo, la vida está llena de cambios. Muy bien, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas para el público después de esta interesante charla coloquio. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Tenemos micrófono. ¿A una mano por aquí? ¿No? ¿Alguien quiere afrontar su susto, hablar en público? José María Calvo, ¿quieres preguntar? Que sé que te gusta preguntar. Bueno, pues no sé. Bueno, gracias en primer lugar por este rato que nos habéis ofrecido. Y bien, no sé, preguntar, comentar. Yo me he fijado, o me suelo fijar más que nada en las emociones positivas más que en las negativas, porque a veces el sentimiento de culpa, como tú has dicho también, nos puede llevar a ver dónde nos lleva. Y en ese sentido, pues, bueno, yo soy de filosofía, también de psicología, y eso del pensamiento cuidadoso que has dicho muchas veces es algo que también me gustaría recalcar, porque se habla de que hay que educar en un pensamiento crítico, tener criterio y tal, y ese pensamiento tiene que ser cuidadoso, porque si no, pues puede ocurrir pues, esas faltas de comunicación que estás también posiblemente comentando. Entonces, bueno, pues simplemente esto, recalcar esto que a mí me gusta. Bueno, el tema de los castigos, pues no has insinuado algo, tampoco voy a entrar en ello. Yo tampoco soy partidario de los castigos, porque los castigos no enseñan nada. Puedes castigar a alguien y puede aprender a no hacer algo, pero no le dice cómo tiene que hacerlo. Bueno, y no me quiero enrollar, solamente esto, gracias. Muchísimas gracias, sí, la verdad es que qué importantes son las emociones positivas. Yo me apoyo mucho en ellas en mi trabajo, porque una de las cosas, por lo menos, que siento que he aprendido a lo largo de los años es que es a partir de nuestras fortalezas y a partir de lo que sí puedo, ¿no? Nuestras habilidades, y sobre todo si tenemos la oportunidad de aprender a desarrollarlas, es donde podemos conseguir muchísimo más, muchísimo más. Cuando a veces me preguntan, Laura, porque esa frase, ¿no?, que dice, solo se aprende de los errores, no comparto ese pensamiento en absoluto. Se puede aprender de los errores, pero yo creo que sobre todo, aprendemos de nuestros logros.
porque despierta en nosotros una sensación de bienestar y como seres humanos buscamos ese bienestar, por lo tanto lo queremos repetir, y todo lo que se repite se mejora. Y cuando hablamos del aprendizaje, el aprender una nueva conducta, incorporar una conducta a una rutina que sea saludable, el cuidarse, el caminar, la buena alimentación, el buen lenguaje, ¿no? Quiero mejorar mi manera de comunicarme con los demás o relacionarme con los demás, qué es lo que tengo que hacer, cómo se hace. Es desde esa práctica donde uno va mejorando. Y ahí entra el papel tan importante del reforzamiento positivo. Así se hace. Vamos a repetirlo una y otra vez. Todos buscamos eso. Y de hecho yo creo que el impulso que sacamos, la motivación, la iniciativa, la ilusión viene de ahí. Pero claro, también necesitamos aprender y que nos ayuden y que nos enseñen a marcar un camino. Y solo uno de nuevo a ese qué tengo que hacer, cómo se hace, dónde, cuándo, cuál es el primer paso, metodología. Los que hacemos investigación trabajamos mucho en la metodología. Y cuando leemos artículos, ¿verdad?, de ciencia, siempre hay más o menos una misma metodología. Primero haces esto, para poder comprobar y asegurarte. Entonces, el aprender bien, el aprender desde el juego, el aprender de la diversión, es algo que yo apoyo profundamente. Y cuando trabajo, por ejemplo, los miedos propios y las de otra persona, me gusta convertirlo en un juego en el sentido, en vez de centrarnos en el resultado, vamos a centrarnos en el proceso, en el que aprendo y en la diversión. Que sea algo divertido, no algo en el resultado que qué dice de mí, que si soy bueno o no soy bueno, lo logro o no lo logro. Es qué es lo que aprendo en el proceso, ¿no? Si quiero, por ejemplo, incorporar un nuevo reto en mi vida, yo llevo con la pandemia que incorporé un nuevo reto, que puse en las redes, que es de autocuidado, y es caminar. Cada uno que haga lo que quiera y lo que le sienta bien, pero hacer las cosas también acompañado como un juego ayuda, sobre todo si estamos hablando de algo positivo, ¿verdad? Pues te hace sentir bien, y si ya estás acompañado, pues mejor todavía, porque ese reforzamiento positivo es como, bueno, ¿cuánto has hecho? ¿No? Y sobre todo porque te ayuda a conectar con algo que es muy importante, y que yo creo que es un sentimiento maravilloso, que es la sensación de sentirte conectado con otros a partir de un compromiso, que es otra de las tres. El tener la capacidad de comprometerse es fundamental, porque cuando nos comprometemos nos ofrece la oportunidad también de trabajar la fuerza de voluntad, la determinación, la motivación. Claro, ahí surge la pregunta, Laura, ¿qué hago cuando pierdo la motivación o he perdido la motivación? Pues te apoyas en tu compromiso. Todos perdemos la motivación. La motivación es una emoción que va y viene. ¿Cómo estar de buen humor? Puede ir y venir. Pero si tú te has comprometido, vas a cumplir con tu compromiso aunque no estés motivado. Y eso va a retroalimentar, encontrar probablemente tu motivación, porque vas a tener la confianza de que vas a cumplir, por lo tanto te sientes bien contigo mismo, además de que estás cuidando tu compromiso contigo, con otro, con una tarea determinada, y te ayuda a reencontrar o reconectar, si lo has perdido, con esas emociones positivas. Así que muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna duda? Aquí ¿Sí? hay otra pregunta más. Adelante. No es igual. Iba a hablar de la ilusión simplemente. Si quieres, luego Dejamos y retomamos. Bueno, yo creo que se me oye bien, ¿no? ¿Se escucha al fondo? Bueno, es una Sí. pregunta muy cortita Sí. que te quería hacer. ¿Qué nos recomiendas para ser más coherentes? ¿Qué recomiendo para ser más coherente? Cuando tú ya te has dado cuenta, a lo mejor no, que tienes ciertas emociones, pensamientos, pues que son diferentes,
trabajar y ser coherentes. Pues fíjate, de alguna manera me has invitado a la respuesta, que es identificar esas emociones. ¿De qué emociones estamos hablando? De los sentimientos encontrados. Muchas veces lo que nos ayuda a identificar nuestra incoherencia, sea de lo que sea, es el sentimiento encontrado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que esto me encanta el chocolate, ¿no? Me encanta el chocolate, yo estaría todo el día comiendo chocolate, pero no debo, ¿no? Porque si no se me sube mucho el azúcar y me acaba afectando la salud. En mi familia hay diabetes, entonces yo no soy diabética, pero tengo que tener cuidado. El sentimiento que tengo es el deseo. Yo quiero chocolate, que rico está el chocolate. Empieza la dopamina, ¿no? Que es esa parte de que quiero chocolate, pero ese es mi sentimiento. Pero mi cabeza, mi pensamiento me dice no debes, porque eso tiene unas consecuencias. Entonces luego está a partir de ahí de lo que pese más, y al final si aplico o no la fuerza de voluntad, si está ahí la motivación o no, mi conducta. La respuesta. Que yo hago, ¿me lo como o no me lo como? Algunas veces me lo tomo. Ayer, por ejemplo, comí chocolate, hoy lo deseo, pero no lo voy a comer porque me he comprometido que parte de mi cuidado, ¿no? Es cumplir, aunque estoy regular motivada, pero para mí el compromiso es importante porque me ayuda a no sentirme culpable. Como me produce malestar ese sentimiento, hoy por lo menos, en la balanza, me ayuda. Entonces ahí está el papel de la decisión. ¿Qué decido hacer? Y claro, pero a veces tenemos unos sentimientos que no sabemos qué estamos sintiendo exactamente porque no identificamos. Pues es trabajar el identificar qué es lo que siento desde un lugar seguro, ¿no? Y sincero contigo mismo. A veces el hablar con otra persona de confianza, sea profesional, familia, amigo, sea quien sea, nos ayuda. Y si no tenemos a nadie, escribirlo. A veces el escribir, a mí me gusta mucho la escritura, y el escribir ayuda a conectar, a ser sincero contigo mismo, sobre todo si no te atreves por lo que sea, o no tienes con quién hablarlo, desde ese lugar sincero, pero lo necesitas, porque después tú lo puedes proteger, lo puedes guardar, quemar, destruir, pero tienes una conversación contigo mismo. Y claro, en esos procedimientos es lo que yo llamo, no es un tecnicismo ni nada, pero es el trabajar tu no sé. Es que no sé qué quiero, porque muchas veces lo que sucede con los no sé es que quieres dos cosas a la vez que son contrarias. Y entonces es como que necesitas trabajar esa balanza, los pros y los cons, ¿no? Lo que es positivo y lo negativo, los beneficios a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y a veces lo que sucede es que nos cuesta trabajo comprometernos con un objetivo a largo plazo, porque lo que estamos buscando es la gratificación inmediata, el ahora, el placer de sentir chocolate ahora. Y si no entrenamos lo que se llama la tolerancia a la frustración, que en eso, ¿verdad?, lo trabajamos mucho, la frustración de esperar, la frustración de contenernos, ¿no?, de cumplir con mi compromiso, cae uno en esas conductas impulsivas, ya sea sincericida o conductas que al final te hacen daño a ti mismo o te hacen daño a otros. Y pierdes la confianza en ti y pierdes la confianza en otros. Entonces se paga un precio muy alto. La clave es aprender a gestionarnos, no sé, desde un lugar amable y despacito. Y cada uno tenemos nuestro ritmo. Y el conocer eso y no caer en la tiranía de no debería, que yo debería ir más deprisa. No. Si tú quieres solucionarlo, tú necesitas resolver, no necesitas ir más deprisa, evidentemente teniendo en cuenta que hay decisiones que sí necesitan más inmediatez, ¿no? O sea, no sé si... Sí, muchas gracias. Una última pregunta. Iba a decir solamente lo que, a raíz de lo que hablabas antes del aprender, yo creo que es necesario que todo el mundo aprendamos desde pequeños, aprendamos a pensar y a sentir.
Entonces, pues ya no son cosas de que es esto, porque luego ya recetas de esto, lo otro, pues una vez sí me viene esto, otro lo otro. Y ya a raíz también de esta pregunta que han hecho ahora y de lo que habéis contestado, pues claro, sí, que es muy bonito y hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener esto y cómo lo consigo y hay que tal. Yo voy a ser orteguiano y voy a decir, creo que debemos guiarnos por la ilusión. Hay que tener ilusión en la vida. Si te falta la ilusión, entonces ya, oye, pues entonces por obligación, por deber, por lo que sea, pero ilusionarte en la vida con algo es lo que te puede llevar a algo. Tenemos sí. En respuesta, la verdad es que sí, pero la ilusión, que es maravillosa, yo creo que además nos ayuda a conectarnos con el propósito. Algo que te hace ilusión, algo que te despierta interés, algo que te ayuda a conectar con algo más grande que tú, ¿no? Tener una misión, tener un propósito que nos haga ilusión, mejorar, cambiar, sea lo que sea, es maravilloso, pero a veces, y algo que he visto mucho durante esta pandemia, se ha perdido la ilusión, sobre todo cuando entra la depresión. Y la depresión, que hay distintos grados de depresión, hay diferentes tipos, la depresión exógena por razones externas, por pérdida, por razones internas, cuando necesitamos tomar medicina, por ejemplo, ¿no? Claro, a veces se va como la motivación y ayudar a alguien a recuperar su ilusión, yo creo que es de las cosas más bonitas que hay. Yo creo que es parte de nuestra misión también como terapeutas, ¿no? Ayudar a las personas a encontrar su ilusión, su motivación, trabajar su fuerza de voluntad y sobre todo poner remedio a si lo pierden, qué se puede hacer, ¿no? Lamentablemente durante esta pandemia ha aumentado los trastornos por depresión y por ansiedad, ¿no? Y se ven los resultados de las ventas de los fármacos, ¿no? La revista Lancet, que es una revista científica de muchísimo prestigio, apuntaba hace unos meses que las ventas de fármacos para tratar la depresión y la ansiedad han aumentado en un 170%. Dice mucho del estado mental y emocional que están sufriendo las personas. Ahora bien, si sacamos algo positivo de esto, que ojalá no hubiera ocurrido, pero si tenemos que trabajar algo y poner el foco de atención para resolver este problema, es la concienciación sobre la importancia del cuidado de salud mental y emocional. Que el cuidado de nuestro cuerpo es tan importante como el cuidado de nuestra salud emocional y nuestra salud mental, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo nos relacionamos, de la ilusión, de cuáles son nuestros propósitos y sobre todo cómo afrontar y qué herramientas necesitamos y recursos para aprender a afrontar las dificultades, la adversidad de la vida y transmitírselo también a los más pequeños para que se puedan valer por sí mismos desde la confianza, desde la autonomía, siendo asertivo, con ilusión, con entereza y dentro de lo que cabe, con una cierta claridad, siendo fieles a ellos mismos, a sus valores, ¿no? Y con ganas de vivir y confiar en ellos. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Reyes? Sí. No, Sí. no Bueno, primero muchas gracias, Laura, por todo lo que nos has contado y la cercanía con la que lo has hecho. Gracias. Has hablado del síndrome del impostor, que me ha parecido muy interesante y lo has relacionado con las inseguridades que tenemos. Pero no sé si tienes tiempo para aclararnos cómo detectarlo y qué hacer cuando te ves tan inundado por alguna de estas cuestiones e inseguridades, porque yo creo que lo vemos y lo sentimos en muchas personas, ¿no? Y lo sentimos en nosotros mismos muchas veces. No sé si puedes ahondar un poquito más en este tema, si hay tiempo. Brevemente, partiendo, como decía, todos tenemos inseguridades y diferentes tipos de inseguridades, ¿no? En cuanto al tipo de inseguridad que podamos tener cada uno que despierte nuestro síndrome de impostor, a menudo tiene que ver con sentimiento de valía. ¿Cuánto creo que valgo yo
y cuánto percibo yo, me dicen, que creen que valgo. Y hay como un desequilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está trabajando, está con alguien o tiene un hijo, un estudiante que tiene el síndrome del impostor, a menudo son personas que no llevan bien los halagos o las felicitaciones, o cuando se resalta o recalca un aspecto positivo, ¿no? Como, oye, qué bien escribes, o me gusta cómo haces esto, y uno se siente, ay, es que no lo voy a hacer bien. O sea, ahí la clave es identificar el grado de inseguridad, porque inseguridades tenemos todos, pero quizás hay como un rango. A mí me gusta trabajar mucho con la escala de Likert, me gustan los números, del 0 al 10. El 10 es un ataque de pánico, no valgo nada, me están diciendo esto con lo que yo no me identifico, y el 0 es soy, ¿no? Entonces, en la seguridad, el sentimiento de seguridad, uno se puede sentir más seguro, a lo mejor en un aspecto, y más inseguro en otro. Yo creo que ayuda a utilizar esa escala de Likert, del 0 al 10. ¿Cómo de inseguro o seguro te sientes hablando en público? ¿Cómo de seguro o inseguro te sientes en un examen? ¿No? Cuando trabajo con gente joven, estudiantes, ¿no? Y hay algunas personas que realmente sufren a la hora de hacer un examen y son muy buenos estudiantes. Y no, es que yo no estoy a la altura, es que lo voy a hacer fatal, ese lenguaje que empeora, solo empeora e intensifica la ansiedad. Pasa de una ansiedad 6 a una ansiedad 8, 9, incluso 10, y se quedan bloqueados en el examen. Entonces, a la hora de trabajarlo, sé que lo que estoy diciendo me quedo, porque también todo depende del tipo de inseguridad, ¿no? Si es inseguridad en tu imagen, he trabajado, por ejemplo, con personas que se dedican a la moda, son modelos, y se sienten sumamente inseguros y son preciosos y entran dentro de esos cánones y tal, que tampoco voy a entrar ahí, ¿no? Pero la inseguridad les atrapa y solo ven lo que ellos creen que es negativo, o lo que ven es peor, está distorsionado, ¿no? Dismorfobia, ¿no? Esa dismorfobia, ¿no? Como cuando uno va a esos espejos donde, ¿no? En las ferias o en los túneles del miedo y todo eso, ¿no? Entonces, hay que trabajar esa inseguridad y luego también trabajar el perfeccionismo. No somos perfectos y nada es perfecto, es que nada lo es, podemos acercarnos y lo ideal es el 10. Y ahí se trabaja mucho el estilo evaluativo, cómo yo evalúo a los demás o yo me evalúo a mí mismo. El estilo evaluativo, podemos caer en el perfeccionismo o no, o trabajarlo mejor. Por ejemplo, sé que me estoy extendiendo, hay dos estilos evaluativos. Puedo evaluar a los demás o a mí mismo del 0 al 10, donde uno va incorporando, esto lo hago bien, esto me ha salido bien, esto tal, ¿no? Y llegamos al 8. Del 0 al 10, un 8, está muy bien, ¿no? Si lo ideal y lo perfecto es 10, un 8, está muy bien, una buena nota, ¿no? Pero hay personas que cuando evalúan del 10 para abajo, del 10 al 8. Y esas personas, el 8 lo ven como un fracaso, porque lo que le resalta es el 2 que le falta. Ven el -2, no ven el 8. ¿Me explico? Entonces, esas personas sufren muchísimo, y es curioso, ¿no? Porque los dos 8 son iguales, el mismo valor. Pero ¿cuál es el valor que tú le das? Y a veces, en esas inseguridades, nos estamos valorando del 10 al 8. Ponemos el foco de nuestra atención en el -2 en vez de en el +8. Un truco a veces con mujeres profesionales que pueden tener ese síndrome del impostor es léete el currículum. Es decir, porque nos quedamos en ese -2 en vez de poner en valor todo lo que uno ha hecho, ¿no? Todo el trabajo, el sacrificio para poder llegar y para poder conseguir esto que uno tiene. Entonces, es importante quizás esa lectura para ponerlo en valor. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos en el Ateneo Espurialense.
Ha sido maravilloso, una cercanía que nos ha quedado muy claro esas claves para relacionarnos mejor con nosotros mismos y también con los demás. Muchas gracias.